Plano local de Kennedy, sesión por comisión de la mujer, fecha 12 de octubre del 2025, hora de inicio 9:58 de la mañana. Presidenta Gloria Milena Chamorro Gallego, vicepresidenta Luz Estela Díaz Arevalo, segunda vicepresidenta Diana Paola Rico González. Orden del día. Primero, llamada a descalificación del foro. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, temas, socialización, ley 2453 del 2025 por parte de la Secretaría de la Mujer. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, lectura de correspondencia. Primero, llamada lista de verificación del foro. Por favor, los ministerios nos colaboran en la procedimiento. Señora Presidenta, movimiento de llamada de verificación del foro. Adoro Camacho de Bogotá. Castro Vargas, Diana Carolina. Muy buenos días para todos y todas. Diana Castro Pizarro. Muchas gracias. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Muy buenos días para todos y todas. Gloria Milena Chamorro presente. Muchas gracias. Díaz Arevalo, Luz Estela. Antes de dejarme constancia, si quiero poner mi voz de protesta por lo que pasa en esta Junta Administradora Local. La verdad, levanto la voz por todas las mujeres en este momento, porque esta es una sesión que debería estar llena el recinto de mujeres que conozcan esta ley tan importante y poderse cada una empoderar de la misma, porque siempre decimos que las entidades no hacen, pero ¿cómo le damos a conocer a la ciudadanía en general y en este caso a las mujeres si este recinto está totalmente vacío? Levanto mi voz de protesta porque nosotros en la administración pasada, quien les habla era presidenta y era vulnerado sus derechos cada vez que algo se presentaba como el cambio de una sesión, como el cambio de no tener la transmisión del Facebook Live, y todos los días martillaban en la protesta de por qué le vulneraban los derechos de no la presentación en las redes sociales, por qué se cambiaban las sesiones como a la presidenta le gustaba. Y esto hoy me molesta que nos tomen desapercibido cuando quien les habla solicitó un espacio en la mesa directiva para hacer control político de tan importantes contratos que se están llevando en la localidad y que presuntos están con irregularidades. Y yo quería hacer mi debate de control político y no fue posible porque no teníamos espacio. Y lo hice el primer día haciéndole un llamado a la mesa directiva y al presidente. ¿Sí? ¿Qué brinda más? ¿El control político o una socialización? Así que yo hoy dejo esto y levanto mi voz porque hoy las mujeres deberían estar enteradas realmente de lo que pasa. No como ayer el funcionario de la Secretaría de Seguridad que manifestó que la convocatoria se hacía para la entidad y los que querían participar y era la entidad. No, todas las convocatorias o todas las leyes o todas las resoluciones o todo lo que se salga es para que las comunidades estén enteradas. Y hoy sí, como vicepresidenta de la Comisión de la Mujer, no siento las garantías y siento la vulneración del maltrato político hacia las mujeres, ¿sí? O hacia quienes hablan, porque no es posible que así nos tomen desapercibidos y cada vez no quieran tomar. Hoy yo vi en el cronograma de actividades que era la sesión de control político de un corporado para los contratos. Y hoy ya me sorprendo cuando llego al recinto que lo cambiamos porque hay una socialización de la ley, donde yo hago parte de la comisión y no tenía ni conocimiento de la misma. Eso es un llamado también para que socialicen si cambian el cronograma, si manifiestan algo del cambio, para uno traer sus temas puntuales, ir a la base de la raíz, para que desde la fuente nos solucionen las inquietudes que tenemos. Hoy, hasta este momento, no se ha apagado el Zoom. La administración ha hecho caso omiso. Ella nos tiene que garantizar a nosotros las herramientas para nuestro trabajo
y no puedo decir que se va a transmitir en el Facebook Live para que muchas mujeres se conecten y también estén enteradas. Lamentablemente, lo que sucede el día de hoy, de verdad que tengo indignación, porque uno no se puede prestar así, tan fácil, y acceder tan fácil a que se vulneren los derechos de muchas mujeres. Un saludo especial a todos, a todas, y Díaz Arevalo Luz Estela presente. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Lorena Razón de Asa, Partido Unidad Presente, y respaldo en el tema del Zoom, porque yo sí recuerdo mucho que a ustedes en su mesa directiva sí se fue como muy contundente cuando hubo esa falla de Zoom, y de igual manera yo creo que debemos hacerlo en este momento para que se garantice que la JAL cuente con ese Zoom. Entonces sí, también un llamado a la mesa directiva. Ustedes ya sé que hicieron un comunicado a la alcaldía, ya ustedes me lo enviaron, pero pues sí, de pronto saber qué han dicho por parte de la administración frente al tema de Zoom, que nos parece importante también, especialmente el tema de las transmisiones. Gracias. Moreno González, Luis Sebastián. Digamos que reservé esa fecha de hoy con el propósito de hacer el control político, que cada uno es independiente de convocar los temas que hagan lugar. Pero desastroso que pues en efecto nosotros no tengamos las garantías suficientes para el desarrollo de nuestras sesiones, y pues imposible que a estas alturas, a estas horas de la sesión, no esté nadie relacionado político. Por consiguiente, pues yo no voy a pedir el favor a la señora apoyo jurídico, el cual es de mi constancia. Quiero saber qué ha pasado con las solicitudes que le he manifestado a la señora Delgado en materia de las denuncias que le pedí en favor de elaborar el documento de los controles políticos, y hasta el momento ha hecho caso omiso. No ha hecho llegar todavía el documento elaborado, por lo menos proyectado, para concursarle copias a los órganos de control. Igualmente le solicito al doctor Delgado elevar otra solicitud a la alcaldía local desde mi postura de segundo vicepresidente, porque ¿cómo va a ser posible que no se le den garantías a la corporación? Más aún cuando estamos en materia tan importante de diferentes controles políticos y que la comunidad necesita enterarse. Hoy se va a hablar de un tema importante de mujer. Yo le cedí espacio al colega de bancada Diego Angulo, no sé qué pasó. Bueno, finalmente tendrá sus razones, pero sí es importante, por eso soy tan insistente en publicar el programa, porque es que es muy difícil saber, no, en el caso particular, están preparados. Entonces, por favor, a los apoyos técnicos, si no es cierto, como está Alejandra León, que es la de comunicaciones, me imagino que alguien de ahí de los apoyos técnicos tendrá conocimiento del cronograma para que, por favor, si hay modificaciones dentro de los mismos, sea publicado y sea por lo menos socializado ante los ediles que dices, porque de verdad que eso sí nosotros tenemos que poner un orden en ese aspecto. Entonces le pido favor a los apoyos técnicos al señor jurídico, esperaré entonces cuándo tendrá disponibilidad para que por favor el señor Delgado se tome la molestia, si es que o no le corresponde hacerle solicitudes, y si no, pues entonces actuaremos de otra manera. Carlos Araya, a partir de la presentación. Sí, señor. Señor Peña. Un cordial saludo a esas ediles y mis compañeros presentes. Gracias. Sí, señor, confirmada asistencia. Ramírez Castillo, John Fernando. Muy buenos días para todos. Antes de dejar la constancia, también quiero manifestar el tema. Primero que todo, en el Zoom, el día de esta semana enviamos un oficio haciendo esta solicitud, y más que solicitud, pues, digamos, alerta en cuanto al tema de que no han pagado su notificación, pues, la transmisión y la garantía acá en la JAL para poder realizar nuestra sesión de la manera correcta. En ese orden, pues,
me falta una escopeta de arriba para decirles que paguen el Zoom. La verdad, he manifestado mi inconformismo y molestia y las groserías en cuanto a esta falta de garantías para nosotros, en cuanto a la falta de garantías en el sistema constitucional que tenemos, que tampoco nos han. Se queda. Porque no está pago. Se cayó. ¿Se cayó o está funcionando? Y no sé si estoy totalmente atento para poder hacer, pues, no sé, todos los requerimientos respectivos. ¿Sí? Dile que si puede repetir que lo que sí. Edil, John Fernando, presidente, se te escucha entrecortado y no te escuchamos lo último que dices. El Diego manifestó El Diego siempre manifiesta. Pero sí le cree que por algún inconveniente, porque no puedo obligar a ninguna idea que haga la sesión, ¿cierto? En lo que se refería a la dirección del sistema de las fechas siempre están acá. John Fernando, no se te va la... No, es que no. Señor presidente, lo que pasa es que se le escucha entrecortado lo que está diciendo. Usted sigue hablando, pero no hemos entendido. Eso es lo que es la iglesia. no se escucha. No me está escuchando. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? No se te está escuchando absolutamente nada, porque usted por la primera vez que habla. Sin embargo, ya vamos a retomar nuevamente el son para que se nos abra la señal. ¿Ahí se escucha? Se te escucha, pero se te corta. Bueno, no, entonces quería informar que el Diego canceló la sesión, que no tenía ningún inconveniente, entonces les comunicaba que pues ahí ese orden, ese sale de las manos que la sesión de la sesión para poder cubrir ese espacio completo. Entonces, pues ahí están todas las garantías, también quiero pedir favor a los apoyos técnicos para que por favor le expliquen a la iglesia el sistema donde está el programa, es muy fácil. Ahí en el mismo grupo que tenemos en la JAL, simplemente se oprime y ahí ya salen las sesiones con modificaciones y demás. La idea es eso, que con ese Carlos Eduardo cada vez que le dan una modificación, pues se va a recomendar. Lo mismo cuando ya las personas que hayan puesto nombre de la sesión para la cual solicitaron el espacio también entonces en ese orden pues lo importante es dar toda la garantía y también eso si tenemos comunicado a todos los servicios lo hacemos y firmado por todos, respaldando el sonido y respaldando el tema Qué pena con la chica de tanto del sonido como del Zoom. Entonces, agradezco a todos, con Fernando Ramírez presente. Muchas gracias. ¿Me confirman la asistencia? Sí, señor, confirmar la asistencia. Relte o Ali Juan Carlos. Acabé de ver qué bien hacen ustedes. Acabé de ver Diego Angulo y acabaron de cambiarlo. No estaba. No estaba. Eso es verdad. Yo miré anoche. Yo miré ahorita, hace Y poquito. ahorita yo también miré. Y entonces me parece una falta de respeto que el presidente diga, por favor aprendan a abrir. Uy. Disculpe. Voy a omitir lo último. Primero, en el periodo pasado, al principio, si quieren podemos usar,
hacerlo, pues no hacíamos. Y yo me quejé muchas veces porque la virtualidad y la transmisión de Zoom dio para que la comunidad se conectara. Esta semana he presentado mi voz de protesta también por el tema de la transmisión. Qué vergüenza cuando uno tenía y se cortaba en pies. Agarres eso, se cortaba. Eso es bien molesto, al igual que como lo hice en el pasado, de este periodo, del año pasado, porque no hay una garantía con el Zoom, también me sumo y como bien lo decía, continuo, ¿cierto? Sí. Entonces, también para que se pueda realizar, obviamente, es una sugerencia, eso no son órdenes, aquí cada quien es independiente de esto, pero hago una sugerencia, muy bien como lo decía el presidente de la corporación, don Fernando Ramírez, de que sacamos un documento por los 11 ediles y edilesas de la corporación para exigir este pago, porque si bien ya no es unas garantías, la comunidad está viéndose afectada. Este recinto en su mayoría del tiempo, en el 80% del tiempo de las sesiones, permanece vacío. Yo soy un infortunio, estoy gastando no. Así vengan a insultarnos, porque lo han hecho. Han dicho que la corporación tenía conocimiento de algunas cosas cuando es mentira. Y nos pueden echar a la gente. La comunidad se expresa que nosotros hacemos ciertas cosas cuando eso no ha pasado. Me refiero al proyecto de movilidad anónimo, en el cual un señor dijo que nosotros todos teníamos conocimiento de eso y se fue al barrio a decir que nosotros hayamos hecho eso. Y la comunidad me dijo a mí, es que ustedes aprobaron eso, y eso es mentira. Entonces, por favor, para que también a la misma, nos va a tocar tener una grabación, inclusive con audio para cuando estén el recinto lleno. No voy a permitir que la integridad de algún incorporado o la mía sea afectada. Segundo, el tema de los espacios, pues yo creo que para que haya una garantía plena de todos, se haya dicho desde la mesa directiva, esto en el 2022 creo que se hizo, que era que uno separaba espacios con carta y con el tema. Eso se hacía. Entonces, y lo dijo el presidente, que no se le escuchó muy bien, entonces le traté de entender eso, pero nos va a tocar hacer lo mismo para que haya una plenitud de garantías. Pues va a tocar que si no llegan a documentación, pues mantenemos los espacios. Porque ¿qué más se haría? El tema de hoy, eso fue un espacio, ya lo dijo uno de los compañeros, se había seguido, después se canceló, se solicitó, o sea, eso pasó de todo. Entonces tampoco hay que quedarnos ahí. Entonces, para que por favor, desde el reglamento político también se eleven estas múltiples solicitudes que hace la corporación. Y en el tema de tecnología, yo creo que la corporación, creo que nos va a tocar hablar también por ahí. Regresamos. En el POAI va a tocar hablar, porque esos recursos no habían quedado separados. Este micrófono no sirve, el de allá no sirve. Porque se están viendo ahorita. Pero bueno, esas son cosas que nos va a tocar ahorita para diciembre, para que se pueda dejar los recursos. Juan Carlos Galpe, Valle Parque Histórico presente. Muchas gracias. Rico González, Diana Paola. Buenos días a todos, este camión de la corporación, la Paula presente, a Pío Centro Democrático, muchísimas gracias, por favor, me confirma si quiere registrar la asistencia. Sí, señora, confirmada la asistencia. Señora Presidenta, contamos con 9 ellas y divisas asistentes con los en consideración en el orden del día. Marcio, una pregunta, lo que pasa es que yo no conecto a Sebastián. Moreno González, Luis Sebastián.
Seguridad de la Mujer, para hacer, digamos, la socialización de la ley, hemos dividido el contenido de la ley en dos aspectos importantes. El primero es en la conceptualización y derechos. En este aspecto nosotros hablamos de los derechos a participar en la vida política libre de violencias, de qué es violencia contra mujeres en política, cuál es su ámbito de aplicación, cuáles son sus categorías de violencias y las distintas manifestaciones que se presentan, unas obligaciones especiales a las entidades que pues, tienen incidencia en la garantía y protección de los derechos políticos y de participación ciudadana, como es la debida diligencia y la presunción de riesgo extraordinario, y las medidas de protección, atención y reparación que pueden brindar las entidades en el caso de que se presenten casos de violencia contra mujeres en política. Este primer aspecto es importantísimo en la primera ley en este país que nombra este fenómeno, que nombra unas categorías de violencias, y a la par de hacer estos nombramientos, estas definiciones, la ley lo que hace es que transversaliza todo el tema de prevención y atención de violencia contra mujeres en política a distintas entidades. Y lo que hace es que refuerza sus competencias, refuerza sus facultades que tienen en el marco de sus funciones constitucionales y legales, y lo que hace es que le hace un fortalecimiento al Poder Ejecutivo en cabeza del Ministerio del Interior y el Ministerio de Igualdad, o quien haga sus veces para nuestro sector en el ámbito distrital, a Secretaría Distrital de Gobierno y a Secretaría Distrital de la Mujer. Hace un fortalecimiento a la organización electoral en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, un fortalecimiento al Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales, municipales y locales, y la Defensoría de Derechos Humanos. Y ya la ley se entra al marco de las corporaciones públicas y le establece una serie de obligaciones para pues, gestionar todo lo tendiente a la prevención, atención y sanción dentro de las facultades que tienen las corporaciones públicas. Y ya sacándonos, digamos, de la institucional y las entidades públicas, la ley también le hace o le genera unas obligaciones a las organizaciones políticas entendidas como partidos y movimientos políticos, así como a los grupos significativos de ciudadanos y organizaciones que se presentan en circunscripciones especiales, como las CIPRED, las circunscripciones especiales, digamos, de indígenas, de personas en el exterior, de movimientos afros, entre otros. Y finalmente la ley le establece una serie de obligaciones a las organizaciones sociales que tienen vocación de poder, no todas las organizaciones, las que tienen vocación de poder, como los sindicatos y los movimientos estudiantiles. Finalmente nosotras pues, también les contamos a ustedes qué estamos haciendo como gobierno distrital para implementar esta ley dentro de nuestras funciones y competencias, pues especialmente desde la Secretaría Distrital de la Mujer. Bueno, para iniciar ya como tal la presentación de la ley, nosotras siempre empezamos a partir de los derechos que nos establece la ley. La ley es muy clara y nos dice, la ley no se lee independientemente del marco jurídico normativo colombiano, se tiene que leer en concordancia con todo lo que está en la Constitución, en las leyes y los tratados internacionales que el país ha acogido. Y nos dice, pues nosotros como ciudadanas tenemos los derechos políticos de la mujer reconocidos en el marco normativo colombiano e internacional, el Pacto Civil de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Belén do Pará, entre otras. Nos dice que tenemos el derecho a votar, a ser elegibles, a ocupar cargos públicos, y en este marco nos nombran una serie de 3 derechos especiales que nos dan luz o nos dan partida para hablar más adelante de qué es violencia contra mujeres en política. Nos dice que tenemos derecho a la no discriminación por razón de sexo o género en el goce y ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Gracias. Marcela, para dejar la constancia de ley, por favor. Moreno González, Luz Vázquez. Muy buenos días para todos, Sebastián Moreno, presidente, gracias. Pues continuamos ya. Derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, y derecho a vivir libre de patrones, estereotipos de comportamiento y de prácticas sociales y culturales basados en conceptos de inferioridad o subordinación que nos den un marco pues, para hablar de violencias basadas en género. Puedes pasar por ya con esta pues, serie de derechos que nos da la ley ya nos dice que es violencia contra mujeres en política. Este es un concepto que está transcrito tal cual está en la ley, no hicimos ninguna modificación pues, para transmitir la información que es.
Aquí aclaramos que la ley no es una ley punitivista, no es una ley que esté creando el delito de violencia contra mujeres en política, sino que su concepto es tan amplio que, como lo veremos más adelante con las distintas manifestaciones que nos da, podemos buscar la investigación y sanción de los hechos de violencia contra mujeres en política. En este sentido, la ley nos dice que la violencia contra mujeres en política es toda acción, conducta o omisión realizada de forma directa a través de terceros en el ámbito público o privado que basada en elementos de género cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres sin distinción de su afinidad política o ideológica. Y aquí está el primer elemento, el primer criterio para hablar de violencia contra mujeres en política, y es que la violencia que se ejerza se base simplemente por el hecho de ser mujer, que es una mujer que está decidió participar, que decidió incidir, que es una mujer que está en un espacio de participación. Y la ley es muy clara y dice sin distinción de su afinidad política o ideológica. Y no es que digamos como contradecimos la idea de una violencia pues, que es de una organización política distinta a la mía, sino que yo no la contradigo a ella ni a sus ideas, sino la ataco por el hecho de ser una mujer. Y para eso pues, me atribuyo a categorías, digamos, físicas, de la personalidad, entre otros, ¿no? La ley ahí es muy clara. Y que tenga por objeto resultado menoscabar, restringir, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos políticos, y este es el segundo criterio, y es que el objetivo de estas violencias sea limitar la participación de la mujer a fin de cuentas con las distintas acciones que nosotros generamos. Y el tercer criterio es que se en el marco de los procesos electorales de participación ciudadana, representación democrática y el ejercicio de la función pública. Como les digo, la ley nos amplía el fenómeno de violencia contra mujeres en política a distintos escenarios donde las mujeres tienen incidencia, pueden participar, pueden habitar. ¿Puedes pasar? Con esta ampliación, la ley nos habla del ámbito de aplicación y hemos identificado todas estas, digamos, como calidades o categorías donde podemos asociar a las mujeres para hablar de que pueden ser víctimas de violencia contra mujeres en política. Hablamos en general de las ciudadanas con ejercicio del derecho al voto, si por motivos, digamos, pues me impiden votar, no me esconden la cédula, me indican información incorrecta para votar un candidato que parece que no es mi opción, pues ahí me están ejerciendo violencia contra mujeres en política. Haciendo aquí la salvedad que cuando nosotros hablamos de ciudadanas, hablamos de personas mayores de 18 años según la ley. Hacemos la salvedad pues porque sabemos que para los consejos locales de juventud participan mujeres desde los 14 a los 18 años en el ejercicio de sus derechos políticos electorales y de participación ciudadana. Ya nosotros también hablamos de precandidatas, ustedes saben, estamos actualmente ya en contienda electoral para presidencia y Congreso de la República, contamos con varias precandidatas de distintas organizaciones y movimientos ciudadanos, candidatas, mujeres electas o designadas a cargos de elección popular y otros procesos democráticos, las afiliadas, militantes y simpatizantes de partidos y movimientos políticos, las mujeres que trabajan y respaldan campañas políticas, las mujeres que pertenecen a los equipos de trabajo de las personas electas, en este caso digamos las mujeres que trabajan en las UAM o en las UTLs, o los grupos con los que ustedes trabajan, y las mujeres del personal electoral, mujeres del CNE, mujeres que trabajan en registraduría, en lo relacionado con todo el ejercicio del proceso electoral, las mujeres digamos del personal electoral que trabajan en procuraduría cuando la Procuraduría Delegada para lo Electoral, que procesó todo el seguimiento a participación ciudadana en el proceso electoral, las mujeres que integran espacios de participación y representación a nivel local, municipal y distrital, que es otro de los grandes avances que nos trae la creación de este concepto, que es importantísimo para Bogotá. En Bogotá nosotros contamos con más de 1.800 instancias de participación formales y no formales, según los últimos datos que pues tiene IDEPAC. En este sentido también sabemos que IDEPAC está haciendo la revisión y depuración de las instancias de participación que tienen duplicidad en cumplimiento del decreto 606. Las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos y las servidoras públicas que desempeñan funciones relacionadas con el ejercicio político. Y aquí, como les mencionaba, la ley nos habla del ejercicio de la función pública en las distintas ramas del poder público.
Y para el caso también nos habla de mujeres que no van a procesos electorales, pero pues también sí tienen posiciones de toma de decisiones, de incidencia, como es el caso de ministras, de secretarias, directoras de departamentos, de agencias, de alcaldesas locales, entre otras. Al igual que digamos nosotros en órganos de control como nosotros actualmente tenemos fiscala, tenemos defensora del pueblo, que también son mujeres que pueden sufrir violencia contra mujeres en política, y la ley también contempla, como habla de las distintas ramas del poder público, nos habla de las magistradas de la rama pues, del Poder Judicial, magistradas de Corte Constitucional, magistradas de Corte Suprema de Justicia, magistradas del Consejo de Estado. Puedes pasar por... Ya digamos en este ámbito de aplicación, la ley nos recuerda cuáles son las categorías de violencia, nos trae nuevamente las establecidas en la 1257, que es nuestro marco jurídico general para hablar de violencias basadas en género, nos habla de la violencia física como las acciones que generan afectaciones a la integridad física de una mujer o su familia. La ley es muy clara y nos nombra 3 manifestaciones, 3 ejemplos: lesiones personales, secuestro e incluso feminicidio. La violencia psicológica, entendida como la acción u omisión destinada a degradar, controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de las mujeres, y aquí la ley nos contempla los delitos como injuria, calumnia, difamación. Incluso la ley nos habla del uso temerario de las acciones judiciales para impedir la participación de una mujer. Y para un ejemplo muy sencillo, digamos, yo sin fundamento jurídico a la Iglesia Gloria le pongo 5 denuncias en fiscalía por el delito que a mí se me ocurra, sin fundamento jurídico, simplemente para utilizar la administración de justicia. Claramente a la Iglesia Gloria le tocaría ir a fiscalía a rendir las entrevistas, las indagaciones, entre otras cosas. Y pues eso es un desgaste para ella, va a perder su tiempo en el ejercicio que tendría que hacer. Al igual que digamos que presentaré todas estas acciones en fiscalía, también voy a solicitar la nulidad electoral de la Iglesia Gloria con los fundamentos que yo me invente, ¿no? Como usar temerariamente las acciones judiciales que tenemos para lograr que una mujer deje de participar, también está contemplada como una violencia psicológica. La ley también nos habla de la violencia sexual, entendido como cualquier acto de naturaleza sexual que se cause o tenga consecuencias en el contexto del ejercicio de la participación. Aquí la ley es muy clara y nos recuerda que están establecidos todos los delitos sexuales en el Código Penal que se puedan, digamos, ejecutar dentro del marco del contexto de la participación y el ejercicio de los derechos políticos. También la ley aquí es muy clara y nos habla de los favores sexuales para obtener pues, ciertos beneficios o puestos. Y la ley nos recuerda, digamos, el tema de los avales. Eso es un ejemplo hipotético que nosotros siempre damos. Y es que si yo voy a optar por participar en la siguiente contienda electoral para ser inglesa, digamos, de esta localidad, yo voy a una organización política, los directivos de mi organización política me dicen, sí, si usted quiere participar, yo le doy el aval siempre y cuando usted y yo pues tengamos nos vamos a un paseíto, bueno, nos vamos a lo que se les ocurra, ¿no? La ley contempla los favores sexuales como violencia contra mujeres en política. También la ley nos habla de las propuestas indecentes, de los tocamientos no deseados, no consentidos, ¿no? También en el ejercicio de la participación es violencia contra mujeres en política. La ley nos habla de la violencia económica, no entendida tanto como en el marco de la 1257, sino pensada pues, en el ejercicio de la participación, y nos habla que son las acciones y omisiones que buscan controlar, restringir, impedir y o anular el acceso a los recursos económicos y patrimoniales en el ejercicio de la participación ciudadana. Entonces la ley aquí nos habla y nos dice limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo público que ocupa la mujer, al igual que incluido el pago de salarios y de prestaciones asociadas al ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. Esta manifestación de violencia ya ha ocurrido en Bogotá. Nosotros tenemos conocimiento de un caso, se los voy a ilustrar.
es una veedora de una organización política que se dio cuenta que estaban conformando mal una lista para una corporación. Ella puso su respectiva queja, su denuncia, la lista claramente se cayó y la organización política en represalia pues dejó de pagar las prestaciones sociales y los salarios que ya estaban pactados de acuerdo al contrato que ella había suscrito con la organización política. Actualmente el proceso se está adelantando ante las instancias judiciales correspondientes pues, para lograr su pago y también que la organización sea sancionada por la violencia que ella ejerció a la vida. Entonces, digamos, aquí manifestamos la violencia económica, también digamos, nosotros siempre ilustramos cuando estamos ejerciendo, ustedes me ilustraron el caso perfectamente, con lo de la plataforma Zoom que ustedes estaban mencionando, si la iglesia, que es la presidenta de la corporación, va a mover los recursos para lograr la contratación de la plataforma, pero por temas ajenos, digamos, a la legalidad, le impiden acceder a esos recursos para contratar esa plataforma, la ley de violencia contra la mujer política. Usted no puede acceder a los recursos que tiene como funcionaria o en el ejercicio de su cargo para pues cumplir las funciones que tiene, ¿no? La ley es muy clara en esos aspectos. Ya la ley nos trae 3 categorías nuevas, no es que sean nuevas de por sí, sino que es la primera vez que se están nombrando y reconociendo en este país. Son violencias que se le han ejercido por muchos años a las mujeres, hasta ahora se están nombrando, hasta ahora se están reconociendo. Lo es la violencia simbólica, la violencia digital y la violencia vicaria. Al tiempo que estaba el trámite de esta ley, estaba el trámite de la ley especial sobre violencia vicaria y sobre la violencia digital, del cual todavía no tenemos la ley como tal. En este marco, la ley nos habla de la violencia simbólica, entendido como los actos recurrentes de violencia contra las mujeres basados o reforzados en estereotipos de género. Y esto, pues se nos evidencia en 2 grandes ejemplos. El primero son todos los comentarios de migrantes que se hacen frente a una mujer, no por el hecho de sus ideas, no por el hecho de sus pensamientos políticos o ideológicos, sino por apelar a otras situaciones, como puede ser su personalidad. Entonces, digamos, si una mujer llega, su personalidad también, digamos, por los estereotipos de género. Si una mujer llega a la presidencia en una junta de acción comunal, la junta de acción comunal va a perder el dinero porque las mujeres no saben administrar. Y son comentarios que se han escuchado mucho, más que ahora estamos a puertas de las elecciones para dignatarios que sean el otro año. Y todos estos comentarios, ¿no?, que apelan a los recursos y se basan en estereotipos de género, que las mujeres son histéricas, que las mujeres toca tenerles paciencia, digamos, si están en su ciclo menstrual. Todo lo que ustedes ya han escuchado como mujeres que están en la participación política. La ley aquí también es muy clara en la violencia simbólica y nos habla de la imposición de tareas ajenas a la función al cargo que se basen en estereotipos de género. Y nosotras siempre nos ponemos a pensar, digamos, cuando estamos en un espacio de participación ciudadana, cuando hay que repartir alimentos a quienes asignan estas tareas. A las mujeres, que son las que siempre les hemos asustado las labores de cuidado. La vez pasada dieron un gran ejemplo y les pusieron una instancia de participación y es que cuando llegaron el baño estaba sucio. Entonces, ¿a quién pusieron a limpiar? A las mujeres les pusieron a limpiar el baño sucio porque pues a ellas en la instancia de participación tenían concebido que ellas eran las que tenían que arreglar esos espacios para la comodidad de los demás, ¿no? Aquí la ley nos habla de violencia simbólica, ya la ley nos habla de la violencia vicaria entendida como el ejercicio consciente de hacerle daño a una mujer a través de una persona secundaria. Esta persona secundaria comúnmente, ¿quiénes son? Los hijos o las hijas de las mujeres. Entonces yo le hago daño a su hija, a su hijo, para que usted deje de participar, para que usted deje de asistir, para que usted deje de incidir. Ya que conocemos. Al igual la ley es muy clara y nos habla de personas secundarias, nos contempla a nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, la persona que tengamos cercana a nuestras parejas. Y gracias a esa ampliación jurisprudencial podemos hablar también de las mascotas en el entendido de la familia empleada. Muchas mascotas en muchos lugares son partes integrales de las familias. Finalmente la ley nos habla de la violencia digital como la manifestación u acto de violencia contra las mujeres en el ejercicio de su derecho a la participación cometido con la asistencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y eso principalmente es como el mecanismo para ejercer otro tipo de violencia. Y es lo que vemos en redes sociales, todos estos comentarios, estas fotos, estos memes, ¿no? Todo esto que se publica en contra de las mujeres que participan en política.
Actualmente ya tenemos un caso donde podemos identificar una sanción que se esté haciendo en virtud de esta ley, y es el caso que acaba de pasar en el Congreso de la República, donde el CNE sancionó a un congresista por unas publicaciones que hizo frente a otra congresista y le ordenó retirarlas y extender una disculpa por las violencias que generó, disculpa pública por las violencias que generó con estas publicaciones en redes sociales. Y aquí también la ley es muy clara y nos habla que la violencia digital no es solo lo que ocurre en redes sociales, es lo que ocurre en todos los entornos digitales que tengan acceso a el Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, y nos habla del correo electrónico, de las aplicaciones de celulares. Nosotras siempre hemos, pues digamos, damos el ejemplo con Neki. Yo puedo bloquear a un ciudadano, una persona de todas mis redes sociales. Con la actualización que tiene Neki hoy en día, yo no puedo bloquear ningún número de teléfono. Yo puedo enviarle o me pueden enviar 50, 10 pesos y enviarme el mensaje que se les ocurra. Si yo, para evitarle hablar, recibir su mensaje, lo que tengo que hacer es cambiar mi número. Y ahí hablamos del impacto diferenciado, ahí hablamos de lo que nos conlleva estos ejercicios de violencia. Ustedes se dan cuenta, ya casi todas las aplicaciones de celulares pueden uno chatear por aplicaciones de celulares, las pasadas currículas pueden chatear por Spotify. Ya tenemos como todos estos nuevos mecanismos para generar violencia. Los pasaportes. En el marco de esto, la ley nos habla de una serie de manifestaciones y la ley nos aclara. Las que listamos en la ley no son las únicas. Puede que se presenten distintas manifestaciones de violencia que no estén contempladas aquí, pero cumplan con el concepto de violencia contra mujeres en política, y eso no quiere decir que usted no pueda solicitar la correspondiente investigación y sanción. Aquí traemos unas de las que hemos identificado que se han presentado en Bogotá. Amenazar, asustar, intimidar en cualquier forma a una o varias mujeres y a sus familias, difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, restringir o anular de participación. Ya está establecido previamente, no sé cómo funciona aquí, pero digamos en la JAL de Antonio Nariño, uno ingresa al recinto y cuando uno ingresa ve un cartel que dice: cada iglesia tiene 20 minutos, si usted es entidad tiene 10 minutos, si usted es ciudadanía tiene 3 minutos. Entonces yo ya sé que yo cuento con 10 minutos para hablar, si es el caso. Entonces, o ustedes como iglesia, digamos, cuentan con 20 minutos. Entonces, cuando hablamos de restricción del uso de la palabra, cuando yo soy la única iglesia que me están cortando al minuto 18, al minuto 17, al minuto 16, y no es una sesión, fue la primera, fue la segunda, fue la tercera, no, como que siempre en la restricción del uso de la palabra se busca la sistematicidad, ¿no? Entonces, yo en las sesiones que llevamos del mes de noviembre, se le oye que ponen el reloj en grande. Y a los otros compañeros, si les dejan, digamos, contar o pues hacer su participación de largos sin la restricción del tiempo, ¿no? Entonces, siempre la restricción del uso de la palabra buscamos una sistematicidad y un desbalance en el mismo. La discriminación a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos por motivos de su embarazo, parto, posparto, por una situación relacionada con su salud sexual y reproductiva. Instrumentalizar a la mujer a permanecer dentro del proceso electoral en contra de su voluntad, incluyendo la continuación de trámites sin su consentimiento y que comprometan sus derechos políticos. Realizar proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas de naturaleza sexual, divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos por cualquier medio físico o virtual. Esta última también la resaltamos. Les comento, ya ayer estuvimos en un espacio de ONU Mujeres donde sacó el resultado de una encuesta que hizo más de 3.000 candidatas a las últimas elecciones en el 2023 sobre violencia contra mujeres en política, y como resultados mostraron un porcentaje alto de divulgación de información personal a través de redes sociales, que es un ejercicio que pues está generando cada día más y pues es sumamente peligroso. Revelar información personal pues expone a las mujeres a distintas situaciones de violencias. Como les digo, no son las únicas, hay muchas más que quedan por fuera de este listado, pero eso no quiere decir que se pueda acudir a la administración para lograr investigación y sanción
siempre y cuando cumplan con el concepto de violencia contra mujeres en política. Puedes pasar, ya con esta conceptualización, la ley nos da dos obligaciones a las entidades y en el caso de las organizaciones políticas, y nos dice que cuando las autoridades competentes y las organizaciones políticas tengan conocimiento de conductas que pues, se constituyan violencia contra mujeres en política, deben actuar para prevenirlas, investigarlas y sancionarlas, atendiendo el principio de debida diligencia, que es poner toda nuestra actuación en búsqueda, digamos en el caso de Secretaría de la Mujer, de la garantía de la atención a las mujeres. Si es una autoridad competente de investigación y sanción, pues iniciar la correspondiente investigación, atendiendo pues, el cuidado que merece tanto la mujer como el debido proceso. Frente a las lideresas y defensoras de derechos humanos, y este es otro gran avance de la ley, y es que aplica la presunción de riesgo extraordinario. Esta presunción de riesgo extraordinario solo había sido establecida constitucionalmente para ciertos sectores de la población. ¿Qué es la presunción de riesgo extraordinario? Que cuando una lideresa y defensora de derechos humanos se acerca a una autoridad competente a soltar medidas de protección, la autoridad de por sí debe entender que en efecto se encuentra en un riesgo extraordinario y debe activar las medidas que tengan pues, según su competencia. Entonces, si yo soy lideresa y defensora de derechos humanos, en el entendido de que yo acudo a la ONP a soltar medidas de protección, la ONP tiene que tener, o sea, tiene que entender de por sí que sí me encuentro en un riesgo y activar todos sus mecanismos. Y eso es uno de los grandes retos que nos trae la ley, porque pues tenemos los retos que nos presentan los tiempos que tiene la ONP para hacer estos análisis, y es algo de lo que se está hablando, pues se está haciendo el trabajo con las entidades para articular la implementación de esta ley. ¿Puedes pasar? Finalmente, para terminar el tema de conceptualización y derechos, la ley nos abre las medidas que se pueden aplicar cuando conocemos casos de violencia contra mujeres en política. Y nos habla que las autoridades competentes podrán dictar esas medidas de protección y atención. Nos dice que se podrán aplicar las que están consagradas en la 1257, siempre y cuando se apliquen a los casos. ¿Por qué? Porque algunos casos, algunas medidas que están contempladas en esta ley pues están pensadas muy en el contexto familiar, que no serían aplicables como tal a algunos casos de violencia contra mujeres en política, sin decir que la violencia contra mujeres en política no se puede presentar en el contexto familiar. Sí se puede presentar en el contexto familiar. Un ejemplo muy sencillo: si yo tuviera un esposo y yo viniera aquí a participar y el esposo me esconde las llaves para que yo no salga a participar, pues dentro del contexto familiar me está generando violencia política porque no me está dejando ejercer mis derechos políticos y de participación ciudadana. Entonces, las autoridades, más allá de estas medidas que están establecidas en la 1257, pueden dictar las siguientes: medidas cautelares de restitución mientras se toma la decisión, o medidas ya de restitución definitiva cuando se toma la decisión correspondiente, restitución inmediata de los derechos vulnerados con ocasión a la conducta. Si el derecho vulnerado fue el acceso a la libre información, el acceso o el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Como establecer las medidas de restitución frente a estos casos. La vinculación inmediata del programa integral de garantías y lideresas defensoras de derechos humanos, el programa de medidas de prevención y protección de la ONP. En el caso del distrito, pues venimos adelantando estas actuaciones e igualmente activamos directamente la ruta de defensores y defensoras de derechos humanos que tiene la Secretaría Distrital de Gobierno, en la cual pueden aplicar unas medidas especiales de prevención y de atención en los casos que requieran. Dentro de esas medidas, la Secretaría de Gobierno puede dictar, digamos, la ruta policial, tiene especiales medidas en caso que la mujer requiera traslado a la localidad, puede brindar un bono para hacer ese traslado, entre otras medidas que cuenta la Secretaría Distrital de Gobierno. La restitución inmediata en el cargo funcional que fue obligada a renunciar por motivos de violencia política. La ley hace una salvedad frente a las vacancias absolutas, que eso requiere un trámite administrativo totalmente distinto. Y la retractación o rectificación y disculpa pública de los actos constitutivos de violencia contra mujeres en política. Aquí la ley también hace una salvedad, y es que esta retractación, rectificación y disculpa tienen que tener el mismo impacto que yo generé con la violencia. Entonces, el caso, digamos, que se está mencionando el congresista es lo mismo. Entonces, yo apliqué en mis redes sociales, donde yo tengo, pues no sé, mis seguidores, pues no, 1 millón de seguidores, pues yo tengo que hacer la misma disculpa, donde los mismos 1 millón de seguidores pues tengan acceso a la misma. Tienen que tener el mismo impacto, y este ejemplo es perfecto. Entonces, digamos
digamos, este congresista hizo una disculpa muy pequeña, como muy cumpliendo la ley, diciendo el CNE me obligó, me disculpo. Entonces, lo que está haciendo la persona afectada es que va a apelar esta disculpa para que esta disculpa sí tenga impacto, digamos, si sea una disculpa que sea entendida en el marco de cometí un error y exacto. Entonces, esto es lo que la ley nos dice. Tiene que tener el mismo impacto, no es que yo haga una disculpa en un párrafo pequeñito donde diga que me ordenó la autoridad y lo haga, ¿no? Sino que se genere el mismo impacto. Puedes pasar por finalmente, la ley nos sobre las medidas de reparación. Como les digo, nos dice que se podrán aplicar las medidas de reparación establecidas por violencia en razón de género, como las medidas de reparación integral, medidas de satisfacción, rehabilitación, no repetición e incluso indemnización en los casos de que nos encontremos en procesos administrativos o pues procesos ya penales donde uno hace la incidente de reparación civil. Y también la ley nos contempla estas medidas de reparación que también son pensadas muy en el espacio colectivo. Entonces la ley nos dice que se deben adoptar garantías para continuar en el ejercicio de la participación en condiciones de igualdad. Se debe eliminar las situaciones de desventaja, se debe hacer una intervención a los espacios hostiles y discriminatorios, se debe garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información y se deben generar acciones para restablecer la imagen pública. Y digamos, finalmente con este primer marco, que es todo el tema de conceptualización y derechos, puedes pasar por, pues, como les digo, lo que hace la ley es que transversaliza esas medidas de prevención y atención y sanción a las entidades que tienen incidencia, generándole nuevas funciones o reforzando las funciones que ya tenían. En primer lugar, el Poder Ejecutivo como cabeza, Ministerio del Interior, la cabeza de la política pública de participación ciudadana, les dice que tienen que diseñar e implementar las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para promover el derecho de las mujeres a participar en la vida pública y política del país en condiciones de igualdad y libre de toda forma de violencia. Deben promover en el interior de las entidades y de manera interinstitucional la definición de procedimientos, rutas y protocolos de atención oportuna para las víctimas de violencia y asegurar la protección eficaz de sus derechos políticos y electorales. Como les digo, estas medidas también están en cabeza de Secretaría de Gobierno y Secretaría de la Mujer. Si no estoy mal, Secretaría de Gobierno también está haciendo su circular para que las alcaldías locales tengan sus protocolos de atención en los casos de violencia contra mujeres en política. Tiene otra serie de medidas como fortalecer los mecanismos de observación y acompañamiento en los procesos electorales con perspectiva de género. Tiene que rechazar pública y oportunamente cualquier forma de violencia contra las mujeres en política y hacer llamadas a la opinión pública para no tolerar y denunciar cualquier forma de violencia. Tiene que promover la participación temprana de niñas y adolescentes en la formación de liderazgos políticos de mujeres, así como la prevención de violencia política contra niñas y adolescentes. Una de las obligaciones, digamos, como fundamentales que le da el Ministerio del Interior, esta mano de la mano del Consejo Nacional Electoral, es que tiene que crear la instancia de seguimiento de implementación a la ley. Entonces tiene que sentarse estas dos entidades y llamar a las otras entidades que tienen incidencia para ver cómo van las medidas de implementación de la ley. Por el momento esta instancia todavía no está creada porque requiere hacer toda una mediación y un montón de cosas que ustedes ya saben cómo funciona. Sin embargo, ya se han encontrado distintos espacios donde el CNI y el Ministerio del Interior están adelantando este espacio. Y finalmente al Ministerio del Interior les dijeron que tienen que fortalecer la plataforma de unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral URIEL. No sé si ustedes conozcan esta plataforma URIEL es una plataforma donde yo como ciudadana puedo presentar una queja o una denuncia frente a una irregularidad o una infracción electoral. Esta plataforma comúnmente solo funcionaba en época electoral, ahora esta plataforma tiene que estar disponible en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la violencia contra mujeres en política, como lo hemos visto, no solo sucede en la contienda electoral, sino sucede cuando las mujeres ya están en la representación de sus cargos, como es el caso de ustedes iglesias, o las mujeres que estamos en distintos espacios de participación ciudadana, entre otros. Lo que le dice la ley es que tienen que hacer unas modificaciones
internas a la plataforma e incluir las variables de filiación partidaria, edad, pertenencia étnico-racial, discapacidad, entre otros, y que desde un principio se pueda identificar que es un caso de violencia contra mujeres en política. ¿Por qué? Para que este también sea un mecanismo de recopilación y seguimiento de casos a nivel nacional. ¿Esto que nos conlleva? Que todas las entidades que conozcamos los casos también tenemos la obligación de hacer el registro en esta plataforma y que sea un solo registro donde conozcamos todos los casos a nivel nacional. Actualmente esta plataforma ya cuenta con la actualización interna para los funcionarios del Ministerio del Interior, falta la actualización externa para que la ciudadanía registre sus casos y las entidades también. Puedes pasar por aquí llegamos, es en los sectores que pues por su misionalidad fueron los que más fueron reforzados, y es la organización electoral. A la Registraduría Nacional del Estado Civil le indicaron que tienen que diseñar e implementar una política pedagógica sobre participación ciudadana y política libre de violencia contra las mujeres. La Registraduría cuenta con el CEDAE, que es una dependencia encargada de hacer toda la pedagogía sobre contienda electoral, cómo funciona el proceso electoral, cómo se hacen escrutinios, cómo son los servicios de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Ellos están haciendo la elaboración de su módulo, ciclo, cartilla de violencia contra mujeres en política, pensado más desde la prevención y de las estrategias de cuidado y redes de apoyo. Igualmente a la Registraduría le dice que en articulación con los entes territoriales apoyará a las organizaciones de acción comunal en los procesos de elección. Este apoyo a las organizaciones comunales está establecido en dos aspectos. El primero es hacer todo el tema de pedagogía, que lleva a las organizaciones comunales diga cómo funciona el proceso electoral, cómo se garantiza un voto libre y secreto, cómo se hace un escrutinio, entre otras cosas. Y la ley también les dice que incluso podrán prestar los materiales necesarios para llevar esta contienda, las mesas, los cubículos, entre otras cosas. Estamos pendientes de cómo se va a implementar este pedacito que les da la ley, porque como les digo, el otro año vienen las elecciones de organizaciones comunales. Al CNE, que es una de las entidades, pues digamos que tiene dos funciones principales. Una es la vigilancia y realización de las contiendas electorales, y el otro es la inspección y vigilancia de las organizaciones políticas. Al CNE, en el marco de estas funciones, le dijeron que pues tenía que regularse internamente para establecer los procedimientos y competencias para entender, investigar y sancionar los casos de violencia contra mujeres en política. Para eso el CNE está sacando 3 documentos: el reglamento interno, el protocolo de prevención y atención, el tercero que ya lo mencionaron, bueno, ya están sacando sus resoluciones. Actualmente el CNE ya contaba con una resolución sobre violencia contra mujeres en política que habían sacado propiamente, y a partir de la cual ya habían sancionado a 2 organizaciones políticas por violencia contra mujeres en política. Lo que están haciendo es actualizarla frente a la normatividad nueva que nos trae la ley. Dentro de ese marco también le dijeron al CNE que tenía que establecer los lineamientos para que las organizaciones políticas cumplieran sus obligaciones legales, que ya se las presentaré un poquito más adelante. Y en el marco también de sus obligaciones frente a las organizaciones políticas, tienen la obligación de investigar, vigilar y garantizar que las organizaciones políticas cumplan con las medidas de prevención, atención y sanción de violencia contra mujeres en política. ¿Y esto qué es? Que en cualquier momento el Consejo Nacional Electoral puede llevar a una organización política y decirle: organización política X, déjeme ver usted cómo va con la reforma de estatutos internos, cómo va con la reforma del código de ética, ya cuenta con un protocolo de prevención y atención, ya ha investigado y sancionado casos, si tiene un canal abierto de comunicación para que las mujeres presenten sus quejas o denuncias, ¿no? Y en caso de que el CNE pues evidencia que no se está ejerciendo esas obligaciones legales, puede sancionar monetariamente a la organización política. De otro lado, les estableció una obligación de que pueden conocer la impugnación que yo presente como ciudadana frente a una decisión que toma una organización política de lo relacionado con violencia contra mujeres en política. ¿Y cuál es la importancia que para nosotras como ciudadanía que nos trae? Que nos abre 2 puertas frente al CNE. El primero es que yo como ciudadana, yo presenté mi queja frente a una organización política porque algún
afiliado, militante o directivo me ejerció violencia contra mujeres en política. Y me puede pasar dos escenarios. El primero es que la organización política recibió mi queja y la guardó, me investigó, no hizo nada. Y yo como ciudadana puedo acudir directamente al Consejo Nacional Electoral y decirle al Consejo Nacional Electoral, vea, yo presenté esta queja ante esta organización política, la organización política no investigó, no sancionó, no cumplió las obligaciones de ley, usted investigue y pues haga lo correspondiente. Y ahí el CNE, en el marco de sus funciones, puede llamar a esa organización política y sancionarla por no cumplir sus obligaciones legales. El otro escenario que se nos presenta es que puede que la organización política sí haya investigado, haya tomado una decisión, pero que yo no esté conforme con la misma. Entonces, claro, esta inconformidad tiene que ser en confundamentos de ley, no se cumplió el proceso, no se evaluaron, no se investigó las pruebas, entre otras. Y yo presento mi impugnación ante el CNE y el CNE llamará a la organización política para pues, recibir la decisión que tomó y tomar la decisión definitiva frente al caso. Esto frente a las organizaciones políticas. Finalmente, dentro del marco de la contienda electoral, el CNE puede retirar la propaganda electoral y o publicación en medios digitales que identifiquen que es violencia contra mujeres en política. Entonces, digamos, me inventar un caso hipotético, puede que para las próximas elecciones, que es Congreso de la República, mi organización política saque una valla publicitaria donde yo diga como no vote por la candidata de Cámara de Representantes por Bogotá porque es una mujer histérica, porque es una mujer de las apelaciones que yo quiera dar. El CNE o el Tribunal Nacional de Garantías, en el caso, identifique que esta es una violencia contra mujeres en política, me ordena a mí como organización política retirar inmediatamente esta publicidad, ya sea física o sea en entornos digitales, y como contramedida me ordena a mí publicar una valla o la publicidad digital donde yo fomente la participación de las mujeres, ¿no? Entonces la ley ahí está dotando de nuevas herramientas, nuevas estrategias al CNE. Frente al fortalecimiento del Ministerio Público, le dice a Procuraduría General de la Nación, Defensoría y Personería que tienen la obligación legal de prestar el acompañamiento y asesoría legal a las víctimas de violencia contra mujeres en política. Esto es una obligación que ellos ya tenían, son los garantes de los derechos fundamentales, sin embargo, les recuerda que tienen que prestar esa asesoría porque nosotros lo recordamos, porque en algunas ocasiones cuando las mujeres se acercan a estas entidades, lo que hacen es que las trasladan a la Secretaría de Citas de la Mujer por ser mujeres, cuando ellos también tienen la obligación legal de tener un enfoque de género, de hacer toda la asesoría legal. A la Defensoría del Pueblo le indica que con apoyo de las autoridades competentes tendrán que emitir alertas tempranas sobre violencia contra mujeres en política. En el país pues contamos con distintas alertas tempranas por conflicto armado, desplazamiento forzoso, trata de personas, entre otras. Ya nos tenemos que contar con una serie de alertas tempranas sobre violencia contra mujeres políticas para ir monitoreando qué va pasando en cada región, ¿no? Porque pues estos hechos varían mucho de cada región. Como les digo, ayer en los resultados de la encuesta de ONU mostraban que, digamos, la violencia sexual se presentaba más en escenarios de CITEP o escenarios de conflicto armado. Entonces, y en Bogotá se presenta y hay un auge más de violencia psicológica y simbólica. Entonces, digamos, como que pues emitir esas alertas tempranas donde se diferencian y se categorizan estas violencias nos permiten tomar distintas medidas según cada territorio. Finalmente, a la Procuraduría General de la Nación le dice que tendrá que expedir las directrices pendientes a garantizar la participación y representación de las mujeres en procesos electorales, mecanismos de participación ciudadana, procesos de participación social y democrática, y que debe adelantar las investigaciones contra los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas o manejen dineros públicos que incurran en faltas disciplinarias relacionadas con violencia contra mujeres en política. Y aquí también recordamos, como les dije, las leyes no se leen independientemente, se tienen que leer en concordancia con la demás normatividad, y recordamos a nosotras como funcionarios públicos que dentro del Código Disciplinario están establecidas las violencias basadas en género como una falta disciplinaria. Entonces, si yo como servidor público le estoy ejerciendo violencia basada en género a una ciudadana, a mí me puede investigar y sancionar disciplinariamente con lo que establece el Código Disciplinario. Entonces, aquí la ley recuerda a la Procuraduría General de la Nación que tiene que investigar las faltas
basadas en género relacionadas con violencia contra mujeres en política que ejerzan los funcionarios en el marco de sus funciones. Aquí me centro en ustedes, las obligaciones de las corporaciones públicas. Les puso 3 principales obligaciones a las corporaciones públicas, entendidas como Congreso de la República, asambleas departamentales, consejos municipales o distritales y juntas administradoras locales. Deben incorporar en sus reglamentos normas para el debate democrático que prevengan, rechacen y sancionen la violencia contra mujeres en política, así como los mecanismos de protección a favor de las víctimas. Y esto en que se nos traduce en que los reglamentos internos deben incluir todas las normas de prevención, atención y sanción de violencia contra mujeres en política. Entonces puede que un edil o una edilesa ejerza estas acciones y yo como ciudadana venga y les presente una queja. Ustedes en su reglamento interno estará establecido cuáles son las faltas y cuáles son las sanciones que pueden aplicar según las facultades y competencias que tienen como junta administradora local. En esto se nos traduce esta obligación. Al igual nos dice que las mesas directivas de corporaciones públicas o instancias colectivas de participación social y ciudadana deben garantizar los canales de atención para todas las mujeres en el goce y ejercicio de los derechos. Esto es que tenga claro cuál es el canal donde yo como ciudadana puedo venir aquí a presentarles a ustedes una queja o una denuncia. Porque también aclaramos este punto, no pasaba aquí, pero en otras corporaciones públicas de otras localidades, cuando una ciudadana viene a presentar una queja frente a un actuar, un accionar de un edil o una edilesa, lo que hace es que les dicen, no, aquí no presente esa queja, eso vaya a fiscalía o vaya a fiscalía. Cuando nosotros como entidades públicas pues tenemos la obligación de recibir los derechos de petición y hacer el traslado competente a la autoridad si así se requiere. Tenemos que tener siempre claro cuáles son estos canales abiertos, que yo como ciudadana sepa cuáles son los canales abiertos de comunicación frente a la corporación pública. Y finalmente, las mesas directivas deben rendir cuentas públicas sobre las medidas y acciones tomadas para el tema de prevención y atención y sanción de violencia contra mujeres en política. Entonces, ustedes cuando hacen sus rendiciones de cuentas generales, cuando las tienen programadas, pues abordarán el tema. Y también aquí les recordamos que estos espacios que hacemos de socialización de la ley no solo lo hacemos con corporaciones públicas, lo hacemos con distintas instancias y espacios de participación ciudadana. Entonces muchas mujeres ya saben que ustedes cuentan con esas obligaciones, entonces puede que en algún momento les llegue la solicitud de rendición de cuentas por parte de alguna ciudadana o pues organización de mujeres. Esto frente a las corporaciones públicas. Pues ya dejando de un lado la parte institucional, la ley nos habla de las organizaciones políticas y aquí hay otros grandes avances porque en la 1475 esto era facultativo, ahora es una obligación legal. Y nos dice que los partidos y movimientos políticos, nosotros contamos con 31 organizaciones políticas con personería jurídica, según los reportes del Consejo Nacional Electoral, deberán generar acciones y protocolos de sensibilización, detección, prevención, protección y sanción de violencia contra mujeres en política, obligándose como mínimo a distintas acciones que tienen que plasmarse en las reformas estatutarias o en el Código de Ética. ¿Y cuál es el inconveniente aquí? Que la ley les dio 6 meses para hacer estas reformas a estatutarias y al Código de Ética. Estos 6 meses se cumplieron el 2 de octubre. ¿Cuántas organizaciones políticas cumplieron con estas reformas estatutarias? Ninguna. Porque pues para eso se hacen parte de las reformas políticas, se tienen que cumplir las convenciones, las asambleas o los mecanismos que defina internamente cada organización política. Esta fue una meta que se pusieron ellos mismos en el Congreso, pero pues la intención política era que se gestionara rápido, pero no se dieron cuenta que era muy imposible, más porque estamos en pleno proceso electoral donde pues tienen su enfoque en otras acciones. Sin embargo, el CNE les dijo, bueno, entendemos que no pueden presentarlo en estatutos internos, pero mínimo presenten los protocolos de prevención y atención. Actualmente, el último dato que nos dieron son 15 de las 31 organizaciones políticas las que cuentan con estos protocolos de prevención y atención. Les invito a que ustedes pues, consulten en su organización política si ya cuentan con este protocolo de prevención y atención. Entonces, la ley nos dice, ustedes organizaciones políticas, junto con estas reformas estatutarias, que haya lugar que esas reformas estatutarias que quede establecido claro las faltas y sanciones que cometen
los afiliados, los militantes directivos en el ejercicio que ellos hacen frente a violencias contra mujeres en políticas. Deben promover la participación política paritaria en igualdad de condiciones y adelantar procesos de formación con perspectiva de género. Y aquí nos enlazamos con la 1475, donde las organizaciones políticas tienen asignado un presupuesto de funcionamiento para fomentar la participación de distintos grupos sociales, como son las mujeres, los adolescentes, las personas con discapacidad, entre otros. Y aquí, pues hacemos el recuerdo, se me ha identificado que algunas organizaciones políticas, este presupuesto asignado a las mujeres, lo que hacen es que no lo hacen para procesos de formación y capacitación, sino que lo ejecutan en días de la celebración de la mamá, de la mujer, como que se destina su recurso a otras funciones que no son legales. Tiene que generar la ruta para la recepción de denuncias o quejas relacionadas con casos de violencia contra mujeres y política y el seguimiento de los casos. Cada presión política, al igual que digamos ustedes como corporaciones, tienen que tener claro cuál es el canal de atención de los casos de violencia contra mujeres y política, internamente definir cómo se hace, lo recibe el comité de ética, lo recibe la mesa directiva. Internamente, en la autonomía de cada organización política deben definir. Y que no sea solo un canal de denuncias para las afiliadas y militantes, no, sino también para las ciudadanas que pueden sufrir violencia contra mujeres y política por parte de un miembro de una organización política. Entonces, digamos, yo no pertenezco al partido político, yo no pertenezco al partido político Centro Democrático, pero yo fui violentada por un militante del Centro Democrático. Yo como ciudadana puedo ir al Centro Democrático y decirle, señores, Centro Democrático, investiguen a tal afiliado porque ejerció violencia contra mujeres y políticas. Igual tienen que adelantar las investigaciones y determinar las sanciones a que haya lugar. La ley solo les nombra esto, ustedes internamente organizaciones políticas tienen que definirlo siempre cumpliendo pues la ley, cumpliendo el debido proceso, cumpliendo la doble instancia, la protección de las víctimas, y la ley les habla de las sanciones, incluso les menciona que pueden adoptar la expulsión del partido político en caso de que las conductas así lo establezcan. Finalmente, la ley les dice que tienen las organizaciones políticas la obligación de asesorar legalmente a sus afiliadas que sufran violencia contra mujeres en política. Y esto porque nosotros también siempre lo recordamos y lo resaltamos, y es que el CNE ya ha sancionado a organizaciones políticas que no cumplen con estos deberes. Entonces, digamos, yo soy afiliada a mi organización política X y yo le digo a mi organización política X, vean mi organización política, el representante de la otra organización me está violentando, no sé, ayúdenme a presentar la queja, ir al CNE, bueno, la entidad que me reciba la denuncia. Si mi organización política no me presta la asesoría legal, puede incurrir en violencia contra mujeres políticas, porque hablamos siempre también de la omisión. Entonces, la ley nos da esta obligación, y el CNE ya sancionó una organización política donde una afiliada fue y que manifestó a su organización política que estaba siendo violentada, y la organización política la deja ya sola en su lucha frente a la administración de justicia. Entonces, también las organizaciones políticas tienen esas obligaciones, no solo de sancionar, sino de acompañar integralmente a sus afiliadas, militantes y simpatizantes que sufran violencia contra mujeres en política. ¿Puedes pasar por? Puedes pasar por. Aquí digamos, hay otros de los grandes avances de la ley, y es que los grupos significativos de ciudadanos comúnmente no tienen tantos requisitos para presentarse a una contienda electoral, porque estos nacen y mueren frente a una contienda electoral, ¿no? Se entiende su transitoriedad, pero aquí la ley a esos grupos significativos de ciudadanos y a los movimientos sociales que participan en circunscripciones especiales les obliga a adoptar también los protocolos de prevención y atención. Y eso serán exigibles al momento de la inscripción. Entonces, ahora para las próximas contiendas electorales, cuando, digamos, si yo me voy a presentar a la alcaldía de Bogotá para la próxima elección por Paula Romero, por una Bogotá más naranja, yo tengo que presentar mis pólizas, mis firmas, la documentación exigida actualmente, más el protocolo de prevención y atención que yo voy a aplicar dentro de mis grupos significativos de ciudadanos. Es un nuevo avance, les exijo una nueva obligación a estos grupos que se presentan a la contienda electoral. Finalmente,
como les digo, las organizaciones sociales con vocación de poder, entendidas como los sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos ciudadanos con vocación de poder. Estas organizaciones también deben incorporar, por eso siempre lo en negrilla porque son obligaciones legales, incorporar en sus normas de funcionamiento acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres en política, al igual que adoptar todas las medidas a su alcance para lograr la participación política paritaria de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. Ya todas la mayoría de instancias, organizaciones, políticas, sociales, tienen que adoptar esta serie de medidas para prevenir y atender desde sus funciones y competencias y sancionar las violencias contra mujeres en política. Finalmente, pues nosotros les contamos cómo estamos implementando la ley. Nosotros la implementamos desde la Secretaría Distrital de la Mujer, siempre desde un enfoque de prevención, porque nuestras funciones y competencias van en toda la implementación de la política pública de mujer y equidad de género desde un ámbito de prevención. De la ley nos dice promover la formación de liderazgos políticos de mujeres y el fortalecimiento de las redes de mujeres políticas. Ustedes conocen nuestra estrategia de fortalecimiento de la participación. A través de ella hacemos ejercicios con distintas ciudadanas en instancias y espacios de participación, al igual que en corporaciones públicas. Tenemos un ejercicio que se llama el de bancadas de mujeres, que actualmente hay en 10 localidades, y también en el marco de esta estrategia nos hemos dado cuenta que es más efectiva la comisión de mujeres, porque es una comisión que va a estar permanente en las juntas administrativas locales, y estamos apostando también a esta apuesta de incluirla en distintas corporaciones. La última que la adoptó fue la Junta Administrativa Local de Teusaquillo este año. La formulación de estrategias de prevención y mitigación de riesgos de violencia. Contamos con la Dirección de Eliminación de Violencias, encargada de cumplir todas estas estrategias, desde sus enlaces Sofías y demás personal que tienen a disposición. Espacios de sensibilización y prevención de violencia contra las mujeres en la vida política, así como campañas de conocimiento y aplicación de esta ley. Como les menciono, ese no es el único ejercicio que hacemos. Hemos ido a hacer este ejercicio de socialización de la ley a las 20 juntas administradoras locales. Actualmente, ya con el ejercicio que hicimos aquí, nos quedan solo 3 juntas administradoras locales, entonces, como digo, de agenda no podemos concretar, nos quedan solo 3 juntas administradoras locales. Igualmente, hemos ido a distintas instancias de participación ciudadana, hemos ido a distintos TPLs, hemos ido a COPACOS, CAL, consejos locales de juventud, entre otras. Aquí para la localidad de Kennedy, la última que estuvimos este viernes en el Consejo Local de Seguridad de Mujeres, también presentando la ley de violencia contra mujeres en política. Promoción en las organizaciones políticas de una cultura de la no violencia contra las mujeres y acompañar la elaboración de marcos regulatorios y protocolos tendientes a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Ustedes saben, nosotros contamos con la Mesa Distrital Multipartidaria de Género, que tienen asiento a las 19 organizaciones políticas que tienen representación a nivel distrital. En esta mesa hemos abordado distintos temas sobre prevención y atención. Hemos prestado nuestra asistencia técnica para revisar los protocolos de las organizaciones políticas y pues presentar el enfoque de género con el que cuenta la Secretaría Distrital de la Mujer para que sean protocolos a favor, por y para las mujeres. Y finalmente, pues en el marco de nuestras funciones, realizamos los acompañamientos jurídicos y psicosociales a las víctimas de violencia contra mujeres en política que solicitan los servicios de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer. Ya con este punto presentamos la socialización de la ley, terminamos la socialización de la ley. Como les digo, es una ley que tiene 2 aspectos principales. El primero es la conceptualización. Nosotras siempre decimos lo que no se nombra, no se reconoce. Ya tenemos un marco jurídico que nos permite hablar del fenómeno de violencia contra las mujeres en política, y al tiempo que nombramos estas violencias también dotó a las entidades de nuevas funciones, reforzó sus competencias para prevenir, atender y sancionar el fenómeno de violencia contra mujeres en política. Muchas gracias y esperamos las inquietudes, comentarios que tengan frente al tema. Muchas gracias, doctora. ¿Alguno de los jueces tiene algo para preguntar?
de la mujer. Sí, el tema sombrilla es la violencia contra la mujer política. Entonces, me gustaría a ustedes cómo están desglosando lo demás que nos da la ley, específicamente en materia de violencia en el entorno digital. Por ejemplo, no sé, la Secretaría de la Mujer está pensando articularse con el área cibernética de la policía, ¿sí? Como para crear una línea para denuncia o alertas, ahorita que tú mencionabas que entran como en campañas también, cómo también se está articulando especialmente este tema, ¿no? Creo que es fundamental y más con lo que va a salir en inteligencia artificial, bueno, tantas cosas. Creo que debemos ser un poco más proactivos porque a veces considero que las acciones a nivel de la administración pública son muy reactivas. Entonces salió este mal, pero algo puntual. Sé que en este momento la estrategia es asistir a todas las instancias de participación y a las corporaciones a transmitir, a dar a conocer, digamos, a modo de exposición lo que contiene la ley. Pero mi pregunta sería, ¿hay otra estrategia de divulgación que se está implementando para que esto llegue a más personas? Porque ya ha pasado con muchas leyes, lastimosamente, incluso en el marco de defensa de los derechos de las mujeres, que son publicadas, aprobadas, que incluso el 20 de noviembre tengo una sesión sobre una ley que al parecer ni las instituciones ni la comunidad conocen. Entonces sí siento que hay una problemática muy grande frente a la divulgación y cómo se dan a conocer las leyes. Entiendo y agradezco el esfuerzo que se está haciendo en este momento, pero por ejemplo, no sé si en este momento exista alguna pieza comunicativa, algunos, eso que muestran en Instagram, que no sé cómo se llama, publicaciones que muestran cómo que dice esta ley y se empieza a publicar, si tienen esa información ya, si no la pueden compartir en este momento, y nosotros incluso, yo propondría que desde la página de la Junta Administradora Local se comparta y que ojalá nosotros como Iglesia lo podamos compartir como para que esta ley sea conocida, porque definitivamente este es un tipo de violencia más silenciado, es el que pasa desapercibido, el que siempre se normaliza, el que no es de manera directa, y hay otras cosas ahí, digamos, que hay que estudiarlas y analizarlas, pero creo que la divulgación pues, es el primer paso y el conocimiento, y entendiendo también que en las instancias de participación, y como lo vemos hoy en la Junta Administradora Local, pues no participa mucha gente. Bueno, la verdad que para mí es lamentable que hoy no esté este recinto lleno, ¿sí? Desde el hecho de esta ley tan importante en la cual se pueden basar y se pueden defender no tanto solo las mujeres, sino una defensa a las personas que se identifican con el género de mujer también, y hoy no poderlo transmitir de la forma que se hubiese querido. Pero es verdad, los convocantes o los ediles son autónomos, y en eso le doy la razón al presidente de que no tiene la obligatoriedad de decirle a ningún corporado que haga la sesión o no la haga, ¿sí? Porque cada uno es autónomo. Por eso hoy manifiesto mi malestar, porque yo sí hubiese querido que esta sesión fuera más amplia, porque como lo habían manifestado en la sesión pasada con la Iglesia Gloria, si es posible yo cedía mi espacio para convocar a muchas más mujeres y se pudiera llevar adelante esta sesión que era tan importante. Pues no se dio. Hoy me siento de pronto molesta. ¿Por qué? Porque debimos haberla más divulgado más. Esto no es para la entidad, sino es para conocer a la ciudadanía en general. Entonces, esto es de aplicar, de hacerla aplicar, de no entrar en la justificación, sino en la acción. Entonces, por eso hoy cuando ustedes estaban explicando de la violencia política, psicológica, la violencia política adaptativa, la diferencia de las clases de política, de la violencia política que existen en las corporaciones y aún en el ejercicio que hace cada una de las mujeres en el ejercicio o en el rol político o en el ejercicio de liderazgos. Hoy puedo evidenciar que efectivamente lo que en su momento denuncié ante la Secretaría de la Mujer tenía claridad, tenía mucha razón de lo que se debería hacer en su momento, y pues que lo llevé a otras instancias y están en otras instancias. Esperemos a ver
cuáles son los resultados que salen, porque uno no debe permitir esta clase de violencia, ¿sí? Uno como mujer debe manifestar la regulación de la misma. Entonces, por eso, en este momento, cuando su merced habla que la plataforma Uriel hoy está abierta, ¿sí? Hoy está abierta y uno puede poner esas denuncias en esa plataforma y yo puedo decir, por esta razón, es una pregunta, por esta razón me sentí vulnerada en mi derecho, esto, y lo puedo colocar ahí, y ahí se va hacia los entes de control respectivos esa denuncia. Perfecto, porque yo sí hago un llamado muy respetuoso, porque esta es, creo que la segunda vez que recibo un aporte por parte de un corporado manifestando, lea, mire, y hay una violencia psicológica, hay una violencia trascendental política. ¿Por qué? Porque estamos evidenciando que nosotros somos seres humanos, bienvenidos, y cometemos faltas, pero hay que aceptarlas, ¿sí? Y hasta hoy, a las 10 de la mañana, y aún hoy está publicado en la plataforma de la corporación, algo que me retribuyen a mí, y yo sí le hago un llamado muy respetuoso, señor presidente, cuando su merced me manifiesta que lea, no, es hagámosle un llamado también a todos esos apoyos administrativos que tenemos, de que nos regalen la información para que de pronto su merced no hierre en las cosas que le tiene que a uno manifestar en medio de los micrófonos. Entonces, este es un respeto a que hoy, en medio de esta socialización de esta ley tan importante, es como nos debemos dirigir, y bienvenida toda la socialización que hicieron, porque desde ahí uno también se acoge a muchas herramientas de cómo debemos también nosotras como mujeres comportarnos, ¿sí? Porque esto es de parte y parte, pero por esa misma y sencilla razón, hoy sí me sentí, señor presidente, usted justificando a los 7 apoyos administrativos que su merced tiene en la corporación, y me dice, Elisa, le pido que lea a través de un micrófono. Me faltaste al respeto, señor presidente. ¿Por qué? Porque los apoyos administrativos hasta este momento no habían autorizado la información, mas sin embargo usted públicamente me está diciendo, entre comillas, discúlpeme la expresión, no sea bruta, lea, mire a ver cómo lo hace, y no es así. Le pido ante todo respeto, y si sus funcionarios, en este momento que los tienes a todos ahí, denle directrices para que ellos hagan la tarea correspondiente y no le hagan caer en estos errores, porque mire que si lo estamos mirando, las formas de decir las cosas son violencia política, y lo pude observar acá, señor presidente. Entonces, esto lo hago de una mejora continua, no lo hago en solos, lo hago así público porque su merced me lo hizo público, y así mismo se lo hago público. Yo ya había revisado, ya lo había hecho, y había visto todo, y cuando llegué acá, lo manifesté mi malestar, no por un cambio en la sesión, no señor. Yo estoy de acuerdo porque usted tiene que ser flexible con nuestros 11 corporados, y usted no está ahí para hacer, tomar decisiones, ay, que es que sí, no, cada edil saca a su esposa y cada edil es responsable, y si no tiene la disponibilidad de hacerlo, bienvenido, eso está bien. Lo que no puedo aceptar de su merced es que usted vuelva y me diga, que me diga a los apoyos técnicos, que me explique cómo revisar eso, señor, porque es que yo lo revisé, señor presidente, yo lo revisé y sé cómo es, y no acolitarle a 7 apoyos administrativos que solamente todos se acobijan en lo que hace Rodrigo, ¿sí? Porque todos hoy, no es que Rodrigo, es que espera Rodrigo, es que solamente existe Rodrigo. Entonces ahí también hay que revisar eso, señor presidente. Yo lo dejo ahí porque fue tan interesante esa ilustración del día de hoy para nosotros regularnos cómo debemos hoy hacer cualquiera de nuestras formas que debemos
hacerlo, en qué forma ya se genera una violencia. Y aquí está la Secretaría de la Mujer presente, como el día que alguien me gritó en la sesión pública también, y estaba la Secretaría de la Mujer y no hizo absolutamente nada, eso también está grabado. Entonces, son denuncias que yo tengo y por eso preguntaba si esa plataforma Uriel es de todo el tiempo y ahí uno puede escribir todo y se va con sus respectivas denuncias a sus diferentes entidades. ¿Sí es así? Muchas gracias. Espero poder articular esta información a muchas más mujeres y en muchas más corporaciones de la Junta Administradora locales a nivel distrito para que cada una defienda sus derechos. Muchas gracias. Bueno, yo sí quisiera, está muy interesante la vida, de verdad que sí, de todas maneras yo también me tomaba la tarea como de estudiar. Yo tenía algunas preguntas o acotaciones con referente a esta ley. Resulta y pasa que yo decía una de las leyes que yo tengo amenazas, mi integridad personal. Y cuando ustedes hablaban, cuando tú hablabas ahí de la como el proceso a la fiscalía, la denuncia, se situó a la persona en la cual tuvo esa agresión hacia mí, pero hasta ahí llegó, ahí quedó. Y la situación es que supuestamente debería hasta este momento debería haber un policía ahí, al menos dándonos como la visita constante de cómo está. Ha vuelto a suceder, no ha vuelto a suceder, eso jamás sucedió. Es el seguimiento con referente a eso que tenemos la estación de policía aquí atrás. Lo que pasó fue que una amenaza. La policía, a mí me mandaron primero se usó la fiscalía, luego a la fiscalía me mandaron a la OBP, luego me mandaron para acá para la estación de policía. Bueno, lo que se requiere el protocolo, pero miren, hasta el sol de hoy, solamente cuando llegó el documento ya a la estación de policía ya se quedó, pero nunca hubo como ese seguimiento de si sucedió o no sucedió, qué pasó, si realmente esta persona que hizo esa agresión contra mí, qué pasó con él, no nada, o sea, ahí quedó trancado ese proceso. Ese es uno. Con respectivo a esta ley, entonces, pues uno la aplica de qué forma. Me gustaría saber de qué forma, uno. Y dos, se vienen unas elecciones de junta de acción comunal, que son importantes. Y en este momento, pues qué rico sería que a ellas también, a las que quieren participar y a las que están actualmente dentro de la junta de acción comunal, se les hiciera socializarle esta ley. Porque ahora son muchas de ellas, ya que han venido, se han quejado de la forma en que han sido violentadas por los mismos compañeros de las corporaciones. Y cuando tú dices que nosotros como corporación debemos de tener eso implícito dentro de nuestro reglamento, ¿hay alguna asesoría jurídica de parte de ustedes para poder nosotros vincular, digamos, ese protocolo de prevención dentro de nuestro reglamento? Aprovechando de que nosotros, y pues de igual, señor presidente, que nosotros ahorita para diciembre queremos hacer algunas reformas dentro del reglamento teórico que no nos quedara estipulado este punto. ¿Sí? O sea, por eso pregunto si hay alguna asesoría. No, pues de resto, sería muy bueno también desde el punto de vista, aquí en la cuestión de mujeres, distancia de participación en Colmi. Muchas de las mujeres del CORMI que han pertenecido o que pertenecen o que han dejado de asistir, ellas se han sentido violentadas por el hecho de la no participación, en este caso sería el simbólico, que no les permiten hablar, explicarse y muchas cosas pues por lo que tú le dices es simbólico, entonces muchas de ellas han dicho pero no se sabía que esta ley amparaba. Mira, es súper importantísimo que para ellas sea también socializado este tema. Es como eso, muchas gracias. Recording in progress. Te devuelvo el micrófono para que puedas dar respuesta.
para responderle frente a la violencia digital, si vamos a plasmar los datos en el observatorio. Actualmente el LIDERPAC está haciendo una encuesta también sobre violencia contra mujeres y política en el ámbito del distrito. Estamos esperando los resultados para pues, ya hacer toda la información y poderla publicar. Y entre las variables que se contempló en la encuesta está todo el tema de violencia digital. Entonces ahí estamos esperando los datos para conseguirlas. Frente a las estrategias específicas frente a la violencia digital, nosotros en Bogotá contamos con la Mesa para la Prevención y Atención de Violencia contra Mujeres Amplificada, donde está sentado IEPA, Gobierno y Secretaría Distrital de la Mujer. Gobierno, Secretaría Distrital de Gobierno. Hemos intentado invitar a varias entidades que presiden incidencia, personería, Secretaría de Seguridad, Policía, y estamos pendientes de sus respuestas para actuar en conjunto frente a esas estrategias específicas. Estamos a través de esta mesa generando estas acciones para, ya digamos, frente a la competencia de cada entidad, apostar por la prevención y atención de estos casos. Entonces, la respuesta que te doy es, estamos extendiendo la invitación, estamos esperando las respuestas de estas entidades para iniciar la articulación frente al tema de prevención de violencia y desatención de violencias digitales. ¿Qué estrategias de divulgación? Más allá de estas divulgaciones que hacemos en espacios y instancias de participación, la Secretaría Distrital de la Mujer ya cuenta con distintas publicaciones en sus redes sociales. Sobre el momento, pero pues voy a anotarlo para preguntar lo que les da frente a eso, pues ya están haciendo todas las cartillas, como les mencioné, y ya están publicadas muchas cosas en redes sociales. Para responderle a la dirección de Estela, Lauriel es una página. Su merced ingresa, registra sus datos, registra los hechos, lo que es ciudadanía. Esto es un delito extrasumario. Se lo remito a Fiscalía General de la Nación. Como el Consejo Nacional Electoral es el encargado de verificar si la inscripción irregular de cédulas pues, es irregular o si las avala frente a un ejercicio que hacen con una cruce de base de datos, con ADRs, con fusigos, con unas cruces de bases de datos. Como este mes el incompetente para decir si las anula o las valida, también se lo remite al CNE. En caso tal de que, digamos, sea el registrador o un funcionario de la registraduría que esté haciendo esta inscripción irregular, pues yo que hago, se lo remito también a la Procuraduría General de la Nación para que haga su correspondiente investigación y sanción disciplinaria a que haya lugar. Eso es la plataforma bien. Yo registro la queja, ellos hacen la sistematización, el análisis y lo remiten a la autoridad competente. Y, digamos, de cierta forma, usted le ahorra el paso de ir a cada una de las entidades para registrar su queja o su denuncia. Entonces, ahí está a disposición de la ciudadanía. Como les digo, funcionaba solo para procesos electorales, pero ya está funcionando todo el año para cualquier queja o irregularidad que nosotros como ciudadanía presentemos. No, frente a la Iglesia Gloria, frente al tema de la ONP y de la Fiscalía, como es un caso personal, no puedo comentarlo públicamente, entonces ahí sí me toca consumirse directamente. ¿De qué forma se aplica? ¿De qué forma se aplica? De las funciones y competencias que nos traiga la ley. Entonces, a mí como entidad me indican hacer, digamos, los procesos de difusión, me indica hacer la de rechazo, me indica fomentar la participación. Entonces, yo, ¿cómo lo aplico? Haciendo esos ejercicios. ¿Cómo lo aplico las organizaciones políticas? Teniendo sus protocolos de prevención y atención, investigando y sancionando. ¿Cómo lo aplica el Ministerio del Interior? Generando la política pública de participación ciudadana con enfoque de género, con enfoque de prevención de violencias contra mujeres en política y todas las obligaciones. Entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Implementando las obligaciones legales que nos trae la ley de acuerdo a nuestras funciones y competencias. ¿Cómo la aplica la corporación? Como usted mencionó ahorita, le di haciendo la modificación al reglamento interno. Y ahí me enlazo, y es que si nosotros como Secretaría de Mujeres hacemos la asistencia técnica para la reformulación de los reglamentos internos, ustedes saben, acá les hace la asistencia técnica María Alejandra, pero pues también no solo María Alejandra, sino también todo el equipo que tenemos en la dirección frente al tema, digamos, legal de corporaciones, de reglamentos internos, de prevención de violencias, entre otros. Finalmente, su merced preguntaba por socializar a las JA. También le comento, nosotros hemos hecho un ejercicio de socialización con las juntas a nivel distrital y estamos tratando de llevarlo también a niveles locales y a niveles ya comunitarios. Sin embargo, pues
Azoguantes igual sigue siendo un escenario muy masculinizado que pues a veces no es como no nos dan tanta apertura, pero sí estamos gestionando muchos espacios. Digamos en la localidad de Usaquén hicimos un espacio abierto con distintas dignatarias de las juntas de acción comunal que están en Usaquén. Entonces tratamos también no solo irnos como por la parte, digamos, directiva, sino tratar de buscar los escenarios con las lideresas que conforman estos espacios. O sea, una pregunta. Si nosotros como comisión citáramos a estas personas que tienen participación en asuntos de acción comunal, digamos, por el lado de nosotros, mujeres, ustedes vendrían eso, nos harían esa socialización. Sí, claro, nosotros lo que digamos que una presidenta de una junta nos prestó el salón comunal y nosotras fuimos y todas las dignatarias de la localidad que estaban interesadas y fuimos y hicimos la socialización con las dignatarias. Nosotros vamos, donde nosotros nos inviten, nosotras vamos a hacer los espacios de participación. Sí, pues como nos corresponde igual como entidad, nosotros coordinar la gente de temas, porque pues, a veces el número de mujeres que tenemos a disposición pues no nos da para atender todos los espacios a nivel distrito. Como les digo, son más de 1.800 instancias de participación que pues no logramos cobijar casi siempre, entonces nos toca coordinar agendas, pero sí se hace el ejercicio. Entonces, declaramos suficiente ilustración con referente a la socialización de la ley 2453 del 2025. Continuamos con nuestro segundo nuestro cuarto punto, proposiciones y varios. ¿Algún edil o edilesa tiene alguna proposición o un vario? ¿Quién no? Bueno, el día de antier, porque se socializó con la tele, el 10 se organizó una reunión, una mesa de trabajo en sesión pública. Se manifestó que se iban a hacer acercamientos porque el funcionario de Atenea manifestó que el gobierno nacional ha cerrado todas las puertas para articular los recursos para el bienestar de la UPK de Kennedy. Entonces se había acordado que se iba a sacar una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, con la alcaldía local, con Atenea, con ciudadanos, con los ediles, la iglesia Diana y la Comisión de Educación para que participáramos. Entonces quiero contarles que quien le habla organizó la mesa de trabajo y la dejó estipulado el Ministerio de Educación para el 14 de noviembre. Acompaña hoy de relacionamiento político también para que haga el acercamiento con Atenea, porque él lo dejó en sesión pública, que no se podía, que estaba lejos de hacerlo. Entonces, si él lo manifestó en estos micrófonos y se acordó una mesa de trabajo, hoy le transmito, la mesa de trabajo se dio para el 14, también para que le transmita a la administración y nosotros le transmitiremos a los líderes y a los corporados para que asistamos a las 8 de la mañana acá en la entidad de la corporación. Entonces, quedan informados para que podamos asistir y esas declaraciones que se hicieron públicamente las veamos reflejadas en unos acuerdos para un bienestar de los kennedianos en nuestra localidad. Eso era lo que quería manifestar el día de hoy. Por favor, le pido al relacionamiento político que haga el acercamiento con el funcionario que nos acompañó de Atenea, pues ya se le envió sus correos, ya se le envió todo. Esto manifestó que era el presidente de la corporación que tenía que hacerle este llamamiento. Yo le digo hoy que no es el presidente, porque quien hizo esa solicitud en una sesión pública es la iglesia que le está hablando. Entonces, por esa sencilla razón, pues la sesión era de la iglesia Diana Castro, pero ella también se suma a la mesa de trabajo pues para articular una mejora continua en estos procesos que lo necesitan nuestros kennedianos y lo necesita la UPK de Kennedy. Muchas gracias y espero que nos acompañe haciendo ese llamado también a las entidades. Muy amable, iglesia. ¿Algún edil tiene otra proposición o vario?
Entonces pasamos al quinto punto, lectura de correspondencia. Marcela, tenemos correspondencia para el día de hoy. Sí, señora, tenemos correspondencia para el día de hoy. Como primer punto, comunicación sobre reactivación del servicio de gestión de la Corporación para la JAL. Segundo, respuesta APQR, finalizadamente 93, radicado en la empresa Metro de Bogotá para el edil John Fernando Ramírez. Tercero, solicitud de presentación pública, contrato CPS 898-2025, se envía a todos los ediles la información por correo. Es la correspondencia que iba para el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Siendo las 11:54 de la mañana, damos por terminado el orden del día del 12 de octubre del 2025. Y convocamos para el día de mañana, 13 de noviembre, a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias.